Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor, sí se escucha. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Confírmame, por favor, si visualizas la diapositiva que acabo de compartir para poder empezar. Sí se ve. Bien. Vale, jovencitos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El que le habla es el profesor de física. Mi nombre es Luis Vances. En primer lugar, darle la bienvenida, ¿no?, a este ciclo de verano, ¿no? Es un ciclo, en realidad, donde vamos a tocar casi todos los temas, ¿no? Y mi sugerencia es que antes de empezar la clase, eh, leas, ¿no?, tu material, que te lo dan el día lunes, ¿no? Tienes que leerlo antes para que sepas o tengas nociones de lo que vamos a hablar en la clase, ¿no? Yo sé que algunos tienen nociones sobre lo que es el curso, pero siempre tienes que leer, pues, ¿no? En física, siempre va de la mano la teoría y la práctica, ¿no? O sea, sucede que a veces los jóvenes, ¿no?, se ponen a resolver problemas, ¿no? Pero a veces en las preguntas de teoría, ahí se equivoca, ¿no? Porque no leen, pues, ¿no? Tienes que leer, ¿no? Si tú tienes bien claro la parte de tu teoría, entonces no vas a tener ninguna dificultad para resolver los problemas que se te presenten. Eh, Nosotros constantemente estamos haciendo medidas, por decir, tenemos 2 horas de clase hasta las 3 de la tarde, ¿no? Vamos a medir ese tiempo, ¿no? Para medir ese tiempo utilizamos el reloj. Para saber cuánto es la masa, para saber cuánto es tu masa, utilizas una balanza y digamos que la balanza marca 65 kilogramos, ¿no?, de masa. O la temperatura, ¿no? Una temperatura cuando una persona tiene fiebre, es 38 grados Celsius, ¿no? Temperatura. Entonces, la física es una ciencia natural que se basa en medidas, ¿no? Siempre estamos midiendo algo, ¿no? Medimos la distancia de un lugar hacia otro, el tiempo que tarda en ir un móvil de una ciudad hacia otra ciudad, o tal vez la distancia también que existe entre ambas ciudades. Entonces, para ello, nosotros utilizamos magnitudes. Yo te he estado hablando acerca de masa, hablé de temperatura, hablé de longitud, ¿no? Todos ellos son magnitudes físicas. Entonces, vamos a hablar acerca de magnitudes físicas o también llamado cantidades físicas. Vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de cinemática. Y dentro de la cinemática vamos a tocar el tema de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, por acá, lo que te mencionaba, ¿no? Longitud, queremos medir nuestra masa, utilizamos una balanza, queremos medir el tiempo, utilizamos un reloj. O sea, la física es una ciencia natural que se basa en medidas, que se basa en medidas. Pero también esos fenómenos nosotros los podemos expresar con una ecuación matemática. Y esa ecuación se le llama en física, valga la redundancia, una ecuación física, ¿no? Que nosotros utilizamos para comprobar experimentalmente un fenómeno. Ahora, medir es comparar una magnitud con otra, ¿no? Si yo tengo una propiedad física, lo relaciono con una cantidad física, ¿no? El tamaño lo relaciono con la longitud.
La inercia tiene que ver con la masa, ¿no? Mientras un cuerpo tenga mayor masa, su inercia es mucho mayor. Y con respecto a la vibración, abarca lo que es el tiempo, no se relaciona con el tiempo. ¿Ya? Ahora, en el sistema internacional tenemos en cuenta 7 magnitudes físicas fundamentales. Lo que tú estás observando son 7 magnitudes físicas fundamentales, que lo tienes ahí en tu guía, ¿no? Hablamos de longitud, cuya unidad de medida es el metro, símbolo M. Además presenta una dimensión, representado con la primera letra, mayúscula L. Masa, su dimensión es M mayúscula, la unidad es el kilogramo, el símbolo kg. El tiempo, que se mide en segundos, símbolo S, su dimensión es T. Intensidad de corriente, la unidad es el ampere, símbolo A mayúscula, dimensión I. Temperatura, su dimensión es teta, unidad Kelvin, símbolo K. Cantidad de sustancia, su dimensión es N, la unidad es el mol, el símbolo es mol. Y la intensidad luminosa, su dimensión es J, su unidad es la candela y el símbolo es CD. Lo que estás observando ahí en pantalla son las magnitudes físicas fundamentales. Y según el sistema internacional, esas magnitudes físicas son 7, ¿no? A partir de esas magnitudes fundamentales, que es lo que estás observando ahí en pantalla, se derivan otras llamadas magnitudes físicas derivadas, ¿no? Entre ellas tenemos la fuerza, la aceleración, la velocidad, la intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético, frecuencia, área, volumen, etcétera, ¿no? Todas esas magnitudes se expresan en función de las magnitudes fundamentales, que es lo que tú estás observando en pantalla. Ahora, en física, en el tema, en el curso de física, siempre trabajamos con ecuaciones, ¿no? Que a veces para ustedes es muy difícil, ¿no? De acordarse, de recordar. Pero eso con la práctica, conforme tú resuelvas problemas, ¿no? Te vas a ir acordando de las ecuaciones. Entonces, la rapidez se define como la distancia por unidad de tiempo, ¿no? La aceleración es la fuerza por unidad de masa. El trabajo es la fuerza por distancia. La rapidez final es la rapidez inicial más menos la aceleración por tiempo. Puedo definir la distancia como la rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, siempre nosotros nos vamos a topar con ecuaciones. Ahora, para saber si realmente esas ecuaciones están correctamente enunciadas, se utiliza el análisis dimensional, ¿no? El análisis dimensional es una parte de la física que permite verificar si realmente una ecuación es dimensionalmente homogénea. ¿Y qué forma tiene una ecuación dimensional? Tiene la siguiente forma. X corchete. Ese corchete, por si acaso, se lee, el corchete solo, se lee dimensión. Dimensión. Si dentro de ello tenemos X, dimensión de X. Si hubiese A, dimensión de A, ¿no? De esa manera se lee. Ahora, esa ecuación tiene esa forma que estás observando ahí. L a un exponente A, M a un exponente B y T a un exponente C. Resulta que esos exponentes pueden ser cantidades enteras o también fracciones. En el álgebra, eh, tú sabes que existen propiedades. X más y al cuadrado. X al cuadrado, 2 veces X por Y, más Y al cuadrado, ¿sí o no? Eso ya está definido. O X entre Y, que es X por Y a la menos 1. El Y está elevado a la 1. Cuando pase al numerador, el exponente cambia de signo. Entonces, en el álgebra existen propiedades, ¿no?
Lo mismo sucede con el análisis dimensional. En el análisis dimensional también hay propiedades. Y uno de ellos es lo siguiente, que todo número, digamos 23, ¿no? Si tengo el número 23, le tomo la dimensión, por ser un número es adimensional y queda representado con la unidad. Todo número, función trigonométrica, seno de 53, si le tomo la dimensión, esa dimensional se le representa por 1. Logaritmo de 100, le tomo la dimensión, esa dimensional se le representa por 1. El valor de pi, 3,14, le tomo la dimensión por ser adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene unidades, son números. Entonces, la primera propiedad hace mención lo siguiente. Cualquier número, función trigonométrica, logaritmo o constante son adimensionales y quedan representados por la unidad, ¿no? Quedan representados por la unidad. La otra propiedad, si yo tengo x por y y le tomo la dimensión afecta tanto a x como a y. El cociente x entre y, le tomo la dimensión afecta tanto al numerador como al denominador. Si tengo un número multiplicado por una variable, al tomarle dimensión solamente queda la dimensión de x. Quiere decir, 4 por x. Si yo le tomo la dimensión, según la propiedad 2, la dimensión afecta a cada uno de los términos, tanto a x como a 4. Pero la dimensión de un número es adimensional y queda representado por la unidad. Entonces, la dimensión de 4x es solamente la dimensión de x. Si tengo una variable x a un exponente y le tomo la dimensión, la propiedad indica que ese exponente queda fuera, sale. Cuando se habla de principio de homogeneidad, cuando hablamos de principio de homogeneidad, se dice que una ecuación es homogénea, ¿no? Si yo tengo esta ecuación, a más b puede ser suma o resta, es igual a c menos d. Para que esta ecuación esté correctamente enunciada, el principio de homogeneidad hace referencia a que las dimensiones de cada uno de los términos tienen que ser iguales. O sea, la dimensión de A es igual a la dimensión de B y todo ello es igual a la dimensión de D. ¿No? A la dimensión de D. A eso se refiere con el principio de homogeneidad. Un ejemplo de aplicación sería el siguiente. Rapidez final, rapidez inicial, más aceleración por tiempo. Para que se cumpla esta igualdad, se debe de cumplir que la dimensión del primer término es igual a la dimensión del segundo término y este es igual a la dimensión del tercer término. Dimensión de V, rapidez final, rapidez inicial, por propiedad, la dimensión afecta a cada uno de los términos. Pero la ecuación dimensional de la velocidad, más adelante te lo voy a indicar, es LT a la menos 1. ¿Por qué? A ver acá. Sabemos que la rapidez o velocidad es distancia entre tiempo. Si yo tomo dimensión tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, la ecuación dimensional o la dimensión de distancia, hablar de distancia, radio, altura, diámetro, todo tiene que ver con longitud. La dimensión de la distancia es L y la dimensión del tiempo es T. Entonces lo que te va a quedar es LT a la menos 1. Entonces, la ecuación de la velocidad es LT a la menos 1. De la velocidad inicial, LT a la menos 1. De la aceleración te comento que es LT a la menos 2 y del tiempo es T. Entonces, LT a la menos 1 es igual a LT a la menos 1 y es igual a la LT a la menos 1. O sea, tú te das cuenta que las dimensiones de cada uno de los términos
son iguales. O sea, esos términos tienen la misma ecuación dimensional. Entonces quiere decir que esta ecuación es correctamente o dimensionalmente homogénea. Veamos algunas cantidades o ecuaciones dimensionales de algunas cantidades derivadas o magnitudes derivadas. Por decir, el área tiene como ecuación dimensional L cuadrado, área L cuadrado, volumen, su ecuación dimensional es L cubo, velocidad LT a la menos 1, aceleración LT a la menos 2, fuerza MLT a la menos 2, presión ML a la menos 1, T a la menos 2, trabajo ML cuadrado T a la menos 2, densidad ML a la menos 3 y finalmente energía ml cuadrado por T a la menos 2. Ojo que acá solamente se está indicando algunas ecuaciones dimensionales de algunas magnitudes derivadas. Ahora, date cuenta que trabajo tiene como ecuación dimensional ml cuadrado T a la menos 2. Energía tiene como ecuación dimensional ml cuadrado por T a la menos 2. Entonces, cuando hablo de trabajo y energía, son dos cantidades físicas diferentes, pero resulta que esas dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma ecuación dimensional, ¿no? Bastante cuidado con las preguntas de teoría, ¿no? Acá sacamos una observación. Dos o más magnitudes físicas pueden tener la misma ecuación dimensional. Profe, Dime. si tienen la misma ecuación dimensional, ¿cómo es que son distintos? O sea, el trabajo y la energía sabemos que es distinto. No, claro, pues. No es lo mismo que yo te diga fuerza y trabajo, o fuerza y velocidad. Son dos magnitudes físicas diferentes. Pero resulta que esas dos magnitudes físicas diferentes pueden tener la misma ecuación dimensional. Ahora, también lo podemos, digamos, podemos llegar a la misma conclusión porque tanto el trabajo como la energía, su unidad en el sistema internacional es el joules, y el calor, su unidad en el sistema internacional es el joules. Y el calor también tiene como ecuación dimensional L cuadrado, ml cuadrado por T a la menos 2. Entonces, hablar de calor, hablar de trabajo y hablar de energía son magnitudes físicas diferentes, pero esas magnitudes físicas diferentes tienen la misma ecuación dimensional. Y además, trabajo, energía y calor, en el sistema internacional su unidad es el joules. Su unidad es el joules. ¿Ya? Con respecto, en este caso, a magnitudes, también existen magnitudes físicas escalares y vectoriales. Ahora, hablar de vectores, en física, los vectores cumplen un papel muy importante. Porque si yo tengo porque si yo tengo, digamos, un móvil o un bloque, perdón, a ese bloque que está en reposo, yo le puedo aplicar una fuerza hacia la derecha de 80 newton, o también le puedo aplicar una fuerza de 40 newton hacia la izquierda, o una fuerza de 10 newton hacia abajo. Entonces, la fuerza es una magnitud física vectorial, ¿no? Y para representar a esas magnitudes físicas vectoriales, se utiliza lo que son los vectores, ¿no? Se utilizan los vectores. Ahora, tenemos magnitudes escalares, ¿no? Las magnitudes escalares son aquellas que están representadas por un valor numérico y una unidad de medida.
Por decir, vas a la tienda a comprar 1 kilogramo de azúcar. O tu medida, tu talla, digamos que es 1 metro con 70 centímetros. O la temperatura, 30 grados Celsius, ¿no? Ahora, esas cantidades escalares van a quedar o son representadas, ¿no? Quedan definidas con un valor numérico y una unidad de medida, ¿no? 1 kilogramo, valor numérico, kilogramo, unidad de medida. 1,70, valor numérico, unidad de medida, centímetros. Temperatura, 30 grados Celsius. El valor es 30 y la unidad de medida es el grado Celsius. En cambio, las magnitudes vectoriales también quedan definidas de esa manera, ¿no? Valor numérico y unidad de medida. Pero además presentan una dirección, ¿no? Presentan una dirección. Yo puedo decir que tengo por acá un móvil. A ver, un momentito, por favor. Tengo por acá un móvil. Ese móvil se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 70 kilómetros por hora hacia la izquierda. Es diferente a otro móvil que tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora hacia la derecha. Entonces, la velocidad es un vector, porque toma en cuenta valor numérico, en este caso 80, unidad de medida, kilómetros por hora, metros por segundo, y además de una dirección. Y esa dirección la vamos a representar o se le representa con un vector. ¿Cómo represento un vector? Un vector no es otra cosa que un segmento de recta. El vector se utiliza para representar a las magnitudes físicas vectoriales. Pero bastante cuidado con las partes de un vector, ¿no? Lo más importante. El vector tiene dirección. La dirección es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector medido en sentido antihorario. Y ese vector tiene un tamaño o longitud. Al tamaño o longitud del vector se le llama magnitud, ¿no? En física le llamamos magnitud. Tal vez habrás escuchado también hablar de módulo. Los matemáticos le llaman módulo, ¿no? Que tiene que ver con el tamaño o la longitud del vector, pero acostúmbrate en física llamarle magnitud, que no es otra cosa que la longitud o tamaño del vector. Entonces, el vector tiene dos partes muy importantes: magnitud y dirección, ¿no? Por acá hablamos de sentido, ¿no? Pero esto de acá ya no tiene, esto de acá no deberíamos ponerle, ¿no? Solamente dirección y magnitud. Suficiente con esos dos, ¿ya? En el tema de vectores, nosotros podemos sumar vectores. Para eso utilizamos el método del triángulo. El método del triángulo se utiliza para sumar dos vectores. Si yo tengo el vector A y el vector B, lo que se hace es colocar a otro vector que sea consecutivo. Si yo tengo este vector A, ¿no? Coloco su vector consecutivo, que es el vector B. Ahora, tú te das cuenta que los vectores A y B son consecutivos. Uno va a continuación del otro. Ahora, si yo quiero sumar esos dos vectores, la suma de esos dos vectores me da otro vector. Me da otro vector. La suma de esos dos vectores me da otro vector. Y ese otro vector parte desde A, digamos, desde la cola del vector A hacia la cabeza del vector B. Ese vector de color verde me reemplaza al vector A y al vector B. O sea, en lugar de colocar a estos dos vectores, lo reemplazo por uno solo, que no es otra cosa que la suma de A más B, ¿no? La suma de A más B. Ten bastante cuidado acá, ¿no? La mayoría se confunde, ¿no? Si yo coloco acá 6 metros
y acá coloco 8 metros, no se te vaya a ocurrir decirme que en lugar de colocar a estos dos vectores de color azul, coloco el vector de color rojo, que vale 14. ¿Ah? Y si te ocurra colocar eso. Acá estamos sumando vectores, ¿ya? Bastante cuidado. ¿Ah? Eso de ahí no se puede dar. Ahora, si los vectores son consecutivos y forman una figura cerrada, entonces la suma de todos ellos, A, B y C, vale 0. Para una figura cerrada. O sea, un vector va a continuación del otro. También puedo sumar vectores de otra manera, pero utilizando el método del polígono. El método del polígono se utiliza para sumar dos o más vectores. Tengo el vector A, su vector consecutivo es B, hay otro vector consecutivo C, y finalmente hay otro vector consecutivo que es D. Ahora, date cuenta que esos 4 vectores, uno va a continuación del otro. Entonces, trazamos un vector resultante. ¿No? Trazo un vector resultante desde la cola del vector A hacia la cabeza del vector D. Ese vector de color negro que estás observando, le he llamado R, que no es otra cosa que la suma del vector A más B más C y más D. Quiere decir que en lugar de colocar a estos 4 vectores, lo he reemplazado por uno solo. Ahora, ¿qué sucede si los vectores son consecutivos y forman una figura cerrada? Es decir, uno va a continuación del otro. A, B, C, D y cierro con E. Ahora te das cuenta que son consecutivos. Uno va a continuación del otro. Entonces la suma de todos ellos vale 0. Pero también hay otro método para calcular la suma de dos vectores, utilizando el método del paralelogramo. El método del paralelogramo consiste en sumar dos vectores que están formando un ángulo entre sí. Tengo el vector A, el vector B, que forman un ángulo θ. ¿Qué es lo que se hace? Se traza rectas paralelas a ambos vectores, como puedes observar. La suma de esos dos vectores me da otro vector que se encuentra en la diagonal mayor, que le llamo R. R, pero yo quiero saber el tamaño de ese vector de color verde. ¿Cómo determino el tamaño? Y ya sabes que al tamaño del vector se le llama magnitud. Se determina utilizando la ley de cosenos, ¿no? La raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la magnitud del vector a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Ley de cosenos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el ángulo vale 0 grados? ¿No? ¿Qué es lo que pasa si los dos vectores forman un ángulo de 0 grados? Si el ángulo es de 0 grados, coseno de 0 vale 1, ¿no? Él valdría 1. Me queda a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b, que es a más b elevado al cuadrado. O sea, solamente sería a más b, cuando el ángulo entre los vectores sea o es 0 grados. Y cuando es 180 es la diferencia, a menos b. Ahora, en la parte superior hemos utilizado la ley de cosenos para determinar la suma de los vectores. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular la diferencia? Para la diferencia es lo mismo, con la única diferencia, valga la redundancia, que por acá es menos, ¿no?
A cuadrado más b cuadrado menos menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Ojo que acá estamos hablando de magnitudes, ¿ah? No confundas vector con magnitud. Si yo quiero restar dos vectores, ahí tengo el vector A y el vector B. Si yo considero que el vector A apunta hacia la derecha, o si es positivo, entonces su opuesto apunta hacia la izquierda, ¿no? Apunta hacia la izquierda. Entonces, si yo sumo menos B más A, la suma de esos dos vectores se encuentra en esa dirección, ¿no? El vector de color rojo, que es menos A más B, o A menos B. Si tengo el vector A y el vector B, ahora, si considero el opuesto del vector A, o sea, menos A, tengo dos vectores consecutivos, como puedes observar ahí, ¿no? Y es el vector menos A y B. La resultante es un vector diagonal apuntando hacia abajo. Es menos A más B o B menos A, ¿no? Menos A más B o B menos A, ¿ya? Profesor, Ahora, dime, una consulta. Es de que con respecto al método del triángulo y del paralelogramo, ¿cuál sería la resultante? O cómo lo sumamos? a ver, el, el paralelogramo, el paralelogramo se va a utilizar cuando tengas un ángulo y utilizas ley de cosenos. En cambio, lo que me dijiste era del triángulo, ¿no? Para el triángulo, Sí. si yo tengo el vector A, digamos así, tengo el vector B, tengo el vector C. Si yo tengo estos tres vectores que son consecutivos, ojo que acá estoy sumando vectores, ¿ah? Estoy sumando vectores. Entonces, A, B, C, la resultante es un vector que parte de la colita, digamos, de A hacia la flechita de acá, la cabecita que es C. Ese vector de color rojo es la suma del vector A más B más C. Quiere decir que en lugar de colocar esos tres vectores, coloco el vector de color rojo, que le llamo R. No confundas, no confundas cuando tengo lo siguiente. Digamos, A, B, C, y por acá le voy a colocar D. Yo tengo cuatro vectores y quiero calcular el vector resultante. En primer lugar, tienes que observar qué vectores son consecutivos, ¿no? Y te das cuenta que los vectores que son consecutivos, A, B, C, nada más. En lugar de colocar A, B, C, coloco un vector, que es el vector de color rojo. Ese vector de color rojo me reemplaza a esos tres vectores. Pero el vector de color rojo tiene las mismas características del vector que es D. Tiene el mismo tamaño, tiene la misma dirección. Entonces debe ser igual ese vector, que le llamo D. Entonces la resultante de ese conjunto de vectores es 2 veces D. Acá estamos trabajando con vectores, ¿no? Si le hubiese dado valores al vector A,
cuya magnitud vale 6 metros, B vale 12 metros y C vale su magnitud, digamos, 4 metros. ¿Cuánto vale la magnitud de la resultante? Digamos que la magnitud del vector D valga 3 metros. Acá es diferente, ¿ah? No vayas a decir que tengo un vector de 6, tengo un vector de 12 y tengo un vector de 4. Allá la resultante es 22. No. Acá la resultante, ¿cuánto sería? Si el vector D tiene magnitud 3, la resultante es 6 metros. No confundas magnitud con vector. Son cosas diferentes. Ahora, a los vectores yo los puedo de nada. A los vectores yo los puedo trasladar. Los vectores se trasladan siempre y cuando su magnitud, o sea, su tamaño, digamos que este vector mide 7 metros. Y este vector tiene dirección. Recuerda que la dirección es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector medido en sentido antihorario. Digamos que su dirección es 60 grados. Ese vector de color rojo yo lo puedo mover por donde yo desee, siempre y cuando su magnitud o tamaño y dirección se mantengan constantes. Al vector yo lo puedo llevar un poco más hacia la izquierda, pero su tamaño, o sea, su magnitud y su dirección tienen que ser iguales. O lo puedo llevar un poco más arriba. Su magnitud y su dirección no deben de cambiar. O de nuevo lo regreso un poco más abajo. Su magnitud y dirección tienen que mantenerse constante. Entonces, nosotros podemos trasladar los vectores siempre y cuando su magnitud y dirección no cambie. O sea, se mantenga constante. ¿Cuándo se dice que dos vectores son iguales? ¿No? Dos vectores serán iguales cuando tienen la misma magnitud y dirección. Como puedes observar, ¿no? El mismo tamaño, la misma dirección. Y son opuestos cuando tienen la misma magnitud, pero direcciones contrarias. Tengo el vector A y el vector B. Esos vectores tienen el mismo tamaño, pero tienen direcciones opuestas. Son vectores opuestos. Y los vectores paralelos son aquellos donde uno de ellos se expresa en función del otro. O sea, el vector A será paralelo con el vector B, siempre y cuando el vector A sea igual a la multiplicación de cualquier número por el otro vector. Ahí hablamos de vectores paralelos. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo dos vectores A y B que forman 0 grados? Según la ecuación, A cuadrado, B cuadrado, más 2 veces A por B por el coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B. A más B elevado al cuadrado, raíz. Entonces la resultante que va a ser igual. A más B. ¿No? Entonces, cuando el ángulo vale 0 grados, los vectores tienen la misma dirección. La magnitud del vector vale la magnitud de A más la magnitud de B. Y cuando es 180, la diferencia. A menos B. Ahora, por acá, como observación, he puesto para algunos ángulos conocidos. Cuando el ángulo es 0 grados, hablo de resultante máxima, A más B, 180. Resultante mínima, A menos B, cuando es 90, es Pitágoras, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora, pero si tienen la misma magnitud los vectores, o sea, el mismo tamaño, y el ángulo es 60, la resultante es la magnitud por la raíz de 3. Para 120 es lo mismo, y para 90 a raíz de 2. ¿No? Entonces,
Ellos son algunos vectores, ¿no?, conocidos, digamos. Ojo que todo depende del ángulo, ¿ah? Acá he considerado para ángulos conocidos. También hablamos de descomposición rectangular, ya vamos a avanzar un poco rápido. Si yo tengo un sistema de coordenadas y tengo un vector que tiene una magnitud y además tiene un ángulo, ese vector tiene dos componentes, uno en el eje X y otro en el eje Y, como puedes observar, ¿no? Una componente en X y una componente en Y. Ahora, si yo tengo el vector A de magnitud A, ese vector A tiene dos componentes. En el eje horizontal, la componente en X, en el eje vertical, la componente en Y. Ahora, para ese triángulo que estoy sombreando, defino la función seno, cateto opuesto a sub Y entre hipotenusa. Es A. Entonces, la componente en el eje Y es la magnitud del vector A por seno de teta. Y defino la función trigonométrica coseno como adyacente entre hipotenusa. Entonces acá lo que me va a quedar es la magnitud de A por coseno de teta. Por coseno de teta. Entonces quiere decir que este vector ya no lo considero, pues. Ya no considero ese vector, solamente trabajo con sus componentes. Ojo que si apunta hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia la izquierda negativo, hacia abajo negativo. Ahora, si de esos dos vectores necesito determinar la magnitud o el tamaño de ese vector, es la raíz cuadrada de a cuadrado de a en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Pero también el vector lo puedo expresar en función de par ordenado, ¿no?, de forma analítica. Tengo el vector en función de par a x, a y. Y la magnitud es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Esa es magnitud, ¿ya? Y la dirección es el arco tangente de la componente en y dividido entre la componente en x. Esto lo has visto tal vez si recuerdas, en geometría o trigonometría. Supongamos que tengo un sistema de coordenadas, el vector A de magnitud A, que forma un ángulo con la horizontal θ, y el vector B, que forma un ángulo también con el eje horizontal alfa. Entonces, cada vector A y B presenta sus componentes. Una componente en X, una componente en Y. Y si yo deseo determinar la resultante o las componentes de ese vector, para la componente horizontal, la magnitud de A por el coseno del ángulo. Para B, para la componente en Y, A seno de teta. Para B, en X, menos B coseno de alfa. Y en Y, menos B seno de alfa. A ver, un poquito que me he pasado por acá. Ya. Ahora, yo puedo calcular la resultante en X. Si yo quiero calcular la resultante en X, solamente te centras en todos los vectores que se encuentran en el horizontal. O sea, la resultante en X es la resultante
de la componente A en X más menos B en X. Este caso sería en X, ¿no? Por acá está, ¿no? Componente en X. A coseno de teta menos en Y, que es B coseno de alfa, ¿no? B coseno de alfa. Todo lo que es X y todo lo que es B se suma. Sumamos X sin Y. Ahora, la resultante es de nuevo la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante Y en cuadrado. Y si queremos determinar el ángulo, es el arco tangente entre la componente en Y dividido entre la componente en X. Lo tenemos por acá. Ahí está. Ahora, todo vector va acompañado de un vectorcito muy pequeño llamado vector unitario, cuya magnitud vale la unidad, o sea, su tamaño, ¿no? Se define de esta manera, ¿ya? El vector unitario U es el vector A dividido entre la magnitud. Ahora, resulta que ese vector unitario tiene como unidad a la unidad. Ahí puedes observar el vector A acompañado, por supuesto, de su vector unitario. Si tú despejas en la ecuación el vector ¿a qué va a ser igual, no? Al vector unitario por la magnitud del vector A. Por la magnitud, en este caso, del vector A. Entonces, despejando, el vector A es la magnitud del vector multiplicado por su vector unitario. Ahora, si yo tengo vectores en un sistema de coordenada, ¿no? De 3 dimensiones, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, justamente en el origen están ubicados los vectores unitarios. Ahí tenemos en el eje X el vector unitario Y, en el eje Y el vector unitario J, y en el eje Z el vector unitario K. ¿No? El vector unitario K. Si yo ubico un vector A de magnitud A, ese vector A tiene 3 componentes, tanto en X como en Y, los vectores de color azul. Ahí puedes observar, ¿no? Ese vector A tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Ahora, el vector A es la suma de cada una de las componentes, tanto en X, Y y en Z. Pero si lo quiero expresar en vector unitario, para la componente en X, es la magnitud de A por la magnitud del vector A en X por el vector unitario Y. Para Y, a su YJ, Z, a su ZK, ¿no? Todo esto está en tu guía, por si acaso, ¿ah? Ahora, la magnitud de ese vector es la raíz cuadrada, ¿no? De cada una de las componentes, tanto en X como en Y y en Z, pero elevado al cuadrado. Y por acá aparecen unos ángulos llamados ángulos directores, ¿no? Se tiene el vector A, cuya magnitud es A. Ahí tengo el vector A, tiene una componente en X, otra componente en Y y finalmente otra componente en Z. Ahora, pero resulta que el vector A tiene un ángulo, o forma un ángulo con la componente en X. A ver, un ratito, se me pasó por acá, discúlpame. Me he ido el último, creo, ¿no? Ya estamos acá. Entonces, por acá también se cumple lo siguiente, ¿no?
la componente en X a coseno de alfa, en Y a coseno de beta, en Z a coseno de gamma. Además se verifica que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a la unidad, ¿no? Ahora, con respecto a cinemática, ¿no? La cinemática es una parte de la física que se va a encargar de estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿no? Pero resulta que el movimiento se define como el cambio de posición y se dice que el movimiento es relativo, ¿no? Un ejemplo sencillo para ti, que estás ahí, sales a tu puerta que da a la calle, observas la vivienda que tienes frente o el edificio que tienes frente, y para ti ese edificio no se mueve, ¿no? Si yo tengo la tierra, por acá está el edificio y por acá estás tú, entonces, para ese observador en tierra o para ti, el edificio que está frente a ti no se mueve. Pero para un observador que está en el espacio, la rapidez, la Tierra gira con una rapidez angular. Y si todo gira, si la Tierra gira, ese edificio también se va a mover, ¿no? Entonces, la cinemática o hablar de movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo, ¿no? Es el cambio de posición. Y ese movimiento tiene que ver con la persona que estudia el movimiento, que en este caso viene a ser el observador. Un tren, dentro del tren hay una persona y un bloque. Para la persona que está fuera del tren, tanto la persona como el bloque están moviéndose, ¿no? Pero para la persona que está dentro del tren, esa caja, digamos, no se mueve, ¿no? Es cuando tú subes al bus, te sientas, para ti, la persona que está a tu costado no se mueve para nada. Pero para una persona que está fuera del bus, ambos se están moviendo, ¿no? Ambos se mueven. Hablar de sistema de referencia se utiliza para estudiar el movimiento de un cuerpo, ¿no? El sistema de referencia se utiliza para estudiar el movimiento de un cuerpo. Y el sistema de referencia consta de un sistema de coordenadas, ¿no? Consta de un sistema de coordenadas, de un observador y además de un reloj. A ese conjunto de reloj, observador y sistema de coordenadas se le llama sistema de referencia. Cuando hablamos de posición, vector de posición, acá ocurre, digamos, un evento, ¿no? Si ocurre un evento, yo quiero estudiar este evento, le relaciono un sistema de coordenadas, un observador y a la vez un reloj, ¿no? A todo ese conjunto se le llama sistema de referencia. Y el vector posición, digamos que ocurre acá una explosión, ¿no? Ahí ocurre una explosión. Entonces, se traza un vector desde el origen de coordenadas hacia donde se ubica el evento. Y eso se le llama la posición o el vector posición. El desplazamiento es una magnitud física vectorial. Cada vez que hablas de vectores, o puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? El desplazamiento es un vector, puede ser positivo o negativo. ¿Cómo se define el desplazamiento? Es el cambio, de posición. Acá observamos una persona que está ubicada en el origen, un auto que se mueve hacia la derecha,
que se encuentra en dicha posición. Se traza un vector desde el origen tenemos receso por ahí, me menciona. A ver. Ya, 5 minutos. Nos vamos a receso. Después continuamos, ¿ya? Rapidez y velocidad no es lo mismo. Es diferente, ¿ya? La velocidad es un vector, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Después lo explicamos, ¿ya? Receso. Gracias. Después continuamos.
A ver, entonces, cuando hablo de desplazamiento, el desplazamiento es un vector, ¿ya? Por ser vector puede ser positivo o puede ser negativo. Acá tenemos un móvil que se dirige hacia la derecha, digamos que pasa por la posición A. Entonces lo que se hace es trazar un vector desde el origen hacia dónde se ubica. Él es la posición inicial. Luego de un cierto tiempo, el móvil pasa por el punto B. Entonces ha cambiado de posición. Se traza otro vector desde el origen de coordenadas hacia dónde se ubica el móvil. Ahí tenemos la posición final, x sub f. Entonces, por acá tengo un vector, el vector de color rojo que estás observando, se traza desde A hasta B. A él le llamo D. No, le llamo D. Entonces, X, no, posición inicial más desplazamiento es igual a la posición final. Entonces, ese desplazamiento no es otra cosa que el cambio de posición. El cambio de posición, ¿no? Si yo tengo, por decir, un móvil que va desde 5 hasta 8, él es el desplazamiento, que es más 3 metros. Es diferente, ojo, si el móvil va hacia la derecha. Si yo tengo un móvil que va hacia a la izquierda, digamos que él vale 8 y él vale 2, ¿no? Ese sería el desplazamiento. Es menos 6 metros. Ahora, el desplazamiento es un vector, ¿no? Que puede ser positivo, como puedes observar, o puede ser negativo. Pero resulta que a la magnitud del desplazamiento, o sea, a la longitud, a la magnitud del desplazamiento se le llama distancia. Entonces, para él la distancia es 6 metros. Para él la distancia es 3 metros, ¿no? La distancia siempre es una cantidad positiva. La distancia es la magnitud del desplazamiento. Por eso, cuando en general, cuando hablamos de vectores, el desplazamiento es un vector, o puede ser positivo, o puede ser negativo. Ahora, Tú siempre dices que sí, hoy si me voy, luego dices que te vas. hablar, ¿Sabes por qué dices que su audio, por eso? favor. Hablar de Estás haciendo velocidad algo ahorita media, y no puedes dejar de hacerlo. hablar de Porque quieres quedarte velocidad, aquí. su audio, por Luna, favor, su audio. Luna, no te comportes así. A ver, por ahí sí pueden silenciarlo, por ahí su audio, por favor. Trata de, acá lo tengo, ya. Trata, por favor, de silenciar tu audio, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de velocidad media, ¿no? La velocidad media, velocidad, también es un vector que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cómo definimos la velocidad media? La velocidad media no es otra cosa que el cambio de posición dividido entre el intervalo de tiempo, o mejor dicho, cambio de posición, desplazamiento entre tiempo. De esa manera se define. Desplazamiento entre tiempo, que es diferente, por supuesto, a la rapidez media. La rapidez media es el espacio recorrido entre el tiempo. Acá hablaba de distancia, ¿no? Ya lo acabo de mencionar. La distancia es la magnitud del desplazamiento, ¿no? Acá puedes observar una trayectoria que describe la persona. A la medida de la trayectoria se le llama recorrido, ¿no? Si yo mido esa trayectoria, a la medida se le llama recorrido. Y el desplazamiento es un vector que parte de la posición inicial a la posición final. Ahora, acá tú te das cuenta que el recorrido y el desplazamiento son diferentes, pues. ¿Cuándo van a coincidir? Cuando la trayectoria es una línea recta. Ahí coinciden, ¿ya? En cambio, la rapidez media es el espacio recorrido o distancia recorrida entre el tiempo
y la rapidez media siempre, ojo, siempre es una cantidad positiva. Ya, siempre es una cantidad positiva la rapidez, ¿ah? Bastante cuidado. Siempre es positivo. Por ahí mencionabas, por ahí alguien escribió velocidad y rapidez, ¿no? Yo digo que este móvil, a ver por acá, se tiene un móvil que sigue esa trayectoria. Este móvil, al pasar por el punto A, 8 metros por segundo, gira 8 metros por segundo al pasar por B. La velocidad del móvil en A es diferente a la velocidad en B, porque la velocidad es un vector y por ser vector tiene dirección. Te das cuenta que la velocidad en A es 8 metros por segundo hacia arriba y la velocidad en B es 8 metros por segundo hacia la derecha. Son diferentes, pues, ¿no? Porque está cambiando de dirección. Pero la rapidez sí es la misma, ¿no? La rapidez sí es la misma, porque la rapidez solamente toma en cuenta el valor numérico y la unidad de medida. 8 metros por segundo, 8 metros por segundo. ¿Ya? Así que no confundas, por favor, no confundas velocidad con rapidez. Son conceptos diferentes. Son conceptos diferentes. ¿Ya? Ya, esto lo hemos visto. Voy a pasar esto ya, por cuestión de tiempo. Hablar de MRU, algo rápido. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene? Que en tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales. Date cuenta ahí en la gráfica. En un tiempo t recorre distancia d. En tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales. Pero para que sea un MRU, debe ser la velocidad constante. Y cuando hablo de velocidad constante, es constante tanto en magnitud como en dirección. Debe ser constante tanto en magnitud como en dirección, ¿no? Ahí hablamos de velocidad constante. En magnitud, o sea, valor numérico y dirección. Hay una ecuación del MRU, que es la ecuación de posición, que es lo último, ¿ya? Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Ahora, esa es la ecuación de una recta, donde el término que acompaña al tiempo y la velocidad está representado por la pendiente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, acá sí presta atención, si yo tengo una gráfica posición versus tiempo, una gráfica posición versus tiempo, posición en metros, tiempo en segundos, por acá tengo la posición inicial, ¿no? Si la recta se abre hacia la derecha, ojo, fíjate bien, ¿ah? Si la recta se abre hacia la derecha, acá está la pendiente, la velocidad es positiva, tangente de alfa. Es diferente si la recta se abre hacia la izquierda, el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Mayor que 180, ¿no? Entonces la velocidad es negativa. La velocidad es menos tangente de teta. O sea, en resumen, si tú tienes una gráfica, posición versus tiempo, ¿no? Y si la recta se abre hacia la derecha, la velocidad es positiva. Pero si la recta se abre hacia la izquierda, velocidad negativa. ¿Ya? Y esa velocidad está representado justamente por la pendiente, o sea, por la tangente. Bastante cuidado ahí, ¿eh? Hay una pregunta sobre ello. Esto es lo que te acabo de mencionar, ¿ya? Vamos a pasar acá algo rápido. Como estamos en MRU, en una gráfica velocidad versus tiempo, la gráfica es una recta horizontal, pues, ¿no? Porque la velocidad es constante, ¿no?
En una gráfica, posición X en función del tiempo, la recta me da información, o sea, la pendiente me da información de la velocidad. En cambio, si yo proyecto la proyección de la recta sobre el eje horizontal, me da una área. L es T, L es V, distancia, rapidez por tiempo. O sea, el área me da información de la distancia que recorre el móvil. No, listo. Vamos con los problemas, ¿ya? Vamos a hacer un poco rápido porque se nos acaba el tiempo. Acá no estamos hablando de aceleración todavía, ¿no? La velocidad, unidad metro por segundo, aceleración metro por segundo. Todavía no estamos en aceleración. Eso vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? La aceleración es el cambio de la rapidez con respecto al tiempo. Estamos todavía en MRU. A ver, veamos las preguntas. Dame un segundo, por favor, un par de segundos. Profesor, Te escucho. ¿el recorrido es igual que la distancia? En el en un movimiento rectilíneo, sí es igual. En un movimiento rectilíneo, sí es igual. Ahí coincide, ¿ya? El recorrido y distancia en un movimiento rectilíneo, ahí sí son iguales. Ya, ahorita voy a colocar un ejemplo, ¿ya? A ver, dame un segundito, por favor, ¿ya? Ya, acabo de compartir, creo que sí se ve. Si yo tengo, por decir, un móvil que sigue este recorrido, ¿no? Digamos que el recorrido de AB. La trayectoria es él. A la medida de la trayectoria se le llama recorrido, ¿no? Si yo mido esta trayectoria, digamos que es 18 metros. Yo puedo trazar un vector, que es el desplazamiento, que va desde A hasta B. Yo puedo decir que la longitud de ese vector es 4 metros. A la magnitud del vector, a la magnitud del desplazamiento se le llama distancia. Ahí te puedes dar cuenta que el recorrido y la distancia son diferentes, ¿no? Son diferentes. ¿Cuándo van a coincidir? Cuando el móvil describe una trayectoria rectilínea. Él es el recorrido, 5 metros, digamos, y la distancia también es 5 metros. Ahí coinciden, ahí son iguales el recorrido y la distancia en un movimiento rectilíneo, en una trayectoria rectilínea. Pero en el primer caso no son iguales, ¿no? En general, yo puedo decir que el recorrido y la distancia son iguales. No. Si yo generalizo, no, no son iguales, ¿no? El recorrido es la medida de la trayectoria. La distancia es la magnitud del desplazamiento. ¿Cuándo ambos coinciden? Cuando la trayectoria es horizontal. Espero que tu pregunta haya sido resuelta. Continuamos. Ya. Vamos ahora con los problemas, ¿ya? Así que presta bastante atención, por favor, que ya nos queda prácticamente 30 minutos nada más. Ya, el primero es teoría. Proposición 1. Proposición 1. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión, eso es verdadero, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablaba de trabajo? La dimensión del trabajo es ml cuadrado por t menos 2, la ecuación dimensional. Y la energía es ml cuadrado por t a la menos 2. Hablar de trabajo y energía son magnitudes físicas diferentes o cantidades físicas diferentes que pueden tener la misma ecuación dimensional. Eso es verdadero. La proposición 2,
Si las dos cantidades físicas tienen la misma dimensión del problema anterior, ¿no? Trabajo y energía tienen la misma dimensión o la misma ecuación dimensional. Pero ¿expresarán la misma cantidad? O sea, ¿hablar de trabajo y energía es lo mismo? No, pues son diferentes. Falso. En la proposición 3, las potencias del mismo problema, ¿no? Las potencias ml cuadrado t a la menos 2, las potencias a las que están elevadas las cantidades, no deben tener dimensiones. O sea, son números que son adimensionales, ¿no? Eso de ahí es verdadero. Pregunta 2. Si tomamos dimensión tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, dimensión de t, dimensión de 2pi por L entre G, que es LT a la menos 2, porque es aceleración, ¿ah? Le tomo dimensión a la X. Pero tú sabes que la dimensión afecta a cada uno de los términos, ¿sí o no? O sea, te va a quedar 2pi por t al cuadrado, dimensión a la X por t. Ahora sabes perfectamente que la dimensión afecta a cada uno de los términos. No te queda t al cuadrado a la X. Te va a quedar t es igual, él vale 1, ¿no? Recuerda que la dimensión de un número, función trigonométrica o logaritmo, es 1. Te queda t a la 2x. Así que puedes concluir ahí. Bases iguales, exponentes son iguales. Entonces, 2x, entonces, 2x es igual a 1. X es 1/2. Toma nota, por favor. Profesor, si en un problema me dan que un exponente es una cantidad dimensional, entonces debo 1. igualarlo a 1. Sí, a 1. Ok, gracias. No, a 1. No tienen dimensiones. Se le representa con la unidad. Ya, se le representa con la unidad. Acierto, profesor. Y en el ejercicio 2x, ¿no debe afectar también a 2pi? Pero resulta que 2pi es un número. Y por ser un número es adimensional, pues 1. ¿Ya? En la pregunta 3, tengo A, B, C, D, E, F, G. Tengo, ¿cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7 vectores. En lugar de colocar a esos 7 vectores, yo lo voy a reemplazar por uno solo que le llamo R. Pero R, ¿a quién reemplaza? A más B más C más D más E más F y más G. Ojo, reemplaza a todos, ¿ah? Ahora, fíjate qué vectores son consecutivos, ¿no? Veamos qué vectores son consecutivos. Tengo acá el vector A, la colita, digamos así, el vector A. Tengo el vector A, su consecutivo es B, su consecutivo es C, su vector consecutivo es D, sigue E y F. Acá termina. A, B, C, D, E, F. O sea, en lugar de colocar a esos 6 vectores A, B, C, D, F, lo reemplazo por uno solo, ¿no? Que se traza desde la cola del primer vector, así le estoy llamando, hacia la cabeza del último vector. Ese vector de color rojo que estás observando me reemplaza a B, C, D, E y F.
O sea, todo eso, ¿no? Todo lo que estoy resaltando lo puedo reemplazar por un vector, pero la pregunta es ¿cuánto vale? Se observa que el vector de color rojo que acabo de colocar tiene las mismas características del vector de color negro, el mismo tamaño, la misma dirección. Entonces debe ser igual. O sea, todo eso vale G. Sumado más el otro vector G, obtengo 2 veces G. Esa es la respuesta. Pregunta 4. Se tiene un hexágono regular del lado 10. O sea, todos los lados de ese hexágono valen 10. Pero tengo un vector horizontal. Lo que puedo hacer es trasladarlo, ¿no? Yo puedo trasladar los vectores siempre y cuando no cambie su magnitud ni dirección. O sea, ese vector que estás observando ahí lo voy a poner un poquito más abajo. Lo voy a llevar abajo. Ahí está. Lo he trasladado. No, lo he trasladado. Ahora tú te das cuenta que tienes vectores consecutivos. Tienes vectores consecutivos. El vector diagonal hacia abajo, más el vector hacia la derecha, más el vector diagonal hacia arriba, ¿no? Entonces, yo puedo trazar la resultante. Se traza la resultante que apunta hacia la derecha. Ese vector de color rojo que estás observando me reemplaza a esos 3 vectores. Pero ¿cuánto vale su longitud? Ese vector le voy a llamar R, ¿no? Ese vector que acabo de colocar de color rojo es R. Yo quiero saber cuánto vale su tamaño del vector R, ¿no? Ese vector R, ¿cuánto vale su magnitud? Por propiedad de hexágono. Si los lados, si el lado vale 10, esa diagonal es el doble. O sea, 20 unidades hacia la derecha. Propiedad de geometría hexágono. Toma nota, por favor. ¿Puede repetir otra vez el número 4, por favor? Sí. Lo que hicimos, lo que hemos hecho, es ese vector que se encuentra en la parte superior, lo he trasladado hacia abajo. Lo llevé hacia abajo. Es el vector de color azul. Lo he trasladado nada más, ¿no? Estaba arriba, lo llevé abajo. Y con la finalidad de observar que esos vectores son consecutivos, ¿no? Ese vector diagonal hacia abajo, más el vector hacia la derecha que lo he bajado, es consecutivo con él. Digamos que esta es la cola del primer vector, o el inicio, y por acá el final. La resultante es un vector que apunta hacia la derecha. Pero como el lado del hexágono vale 10, el lado, ojo, vale 10, entonces el tamaño de ese vector de color azul es el doble, que vale 20. No vayas a confundirte con lo que estoy haciendo, ¿ah? 10 más 10 más 10, no vas a decir que es 30. No. Estamos hablando de vectores, magnitudes. Ya, por favor, ya. ¿Ya? Por propiedad de hexágono, la diagonal siempre es el doble del lado del hexágono. Ya paso a la siguiente pregunta, ¿ya?
Se tiene 3 vectores ABC, donde el vector A tiene magnitud 8, o sea, el tamaño de ese vector es 8. El tamaño del vector B es 3 y el tamaño del vector C es 5. ¿No? Lo coloco de esa manera, ¿no? Ahí está. Además, OP es igual a PQ. Quiere decir que si él fuese 6, él también vale 6. Si fuese, ¿no? Estoy suponiendo. ¿Ya? O sea, tienen la misma longitud. Entonces, por acá hacemos lo siguiente. Como OP es igual a PQ, son iguales, ¿no? OP es igual a PQ. Yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Si por acá trazo un vector, digamos que, a ver, un momentito. Este es el vector, ¿no? Él es el vector. Y le voy a llamar R, el vector R. Y si yo dibujo otro vector, él también le llamo R, ¿no? Por el simple hecho de que las longitudes son iguales, ¿no? Si PQ es o PR, o PQ, perdón, si PQ, ahí he ubicado un vector R hacia la derecha, en PQ ubico su opuesto, ¿no? Que apunta hacia la izquierda. Y si yo sumo esos dos vectores, si yo sumo R con el otro que vale R, ¿cuánto vale? En magnitud, 0, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Vale 0, ¿ya? Ahora, fíjate lo siguiente, ¿ya? El vector R, el vector de verde, más el vector de color negro, que es A, ellos son consecutivos, ¿sí o no? R más A me da un vector. Ojo, R más A me da este vector de color rojo. Ese vector de color rojo me reemplaza a esos dos vectores, R y A. Lo mismo pasa con los otros vectores. El vector P más C. El vector P más C, su resultante es el vector de color amarillo, ¿no? Es el vector de color amarillo. Pero resulta que esos vectores de color rojo y amarillo tienen la misma dirección, tienen el mismo tamaño o magnitud. Entonces necesariamente son iguales. Entonces acá puedo decir que la resultante, esta es otra R por si acaso, ¿ah? La resultante es 3 veces el vector de B. Si le tomas magnitud, 3 por la magnitud de B es 3. Entonces la respuesta a dicha pregunta, a ver un momentito, es 9 unidades. Ya, avanzamos un poquito rápido. La 6. Dos vectores forman un ángulo de 53 grados. Uno de ellos vale 7, el otro vale 15. 7 y 15. Quiero calcular la resultante de ese conjunto de vectores. Entonces, trazamos
la diagonal mayor. La suma de esos vectores de 7 unidades y 15 unidades, la suma de ellos me da otro vector que se encuentra en la diagonal, que le voy a llamar R. Yo quiero saber cuánto vale el tamaño de ese vector. Y para ello utilizamos la ley de cosenos, ¿no? Utilizando ley de cosenos, R es igual raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más 2 veces 7 por 15 por el coseno de 53. R es igual 49, 7 al cuadrado 49, 15 al cuadrado 225 más coseno de 53, 3 quintos, ¿no? Entonces acá te va a quedar 3 quintos. Tres quintos. Entonces simplificas quinta, quinta, 3, 2 por 7 por 3 por 3. 126. Entonces lo que te va a quedar al final R es igual 29, 225, 126, 400. Raíz. 20 unidades. Toma nota, por favor. Audio, por favor. Sus audios, por favor. Sus audios. Sus audios. Gracias. Profesor, ¿por qué multiplicó por 3 en la pregunta número 5? Porque tengo 3 vectores. El vector de color rojo, el vector de color amarillo y ese vector de color negro. O sea, son 3 vectores que tienen el mismo tamaño o la misma magnitud. Pregunta 7. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo θ para que la suma de esos 3 vectores sea 0. No, la suma de todos ellos vale 0. Eso es lo que me están pidiendo. A ver, lo que podemos hacer acá es girar todos los vectores, ¿no? Hago un giro al vector F, lo giro 37 grados en sentido antihorario. Lo mismo con el vector de 40. 37 grados en sentido antihorario. Y lo mismo con el vector de 50. Gira 37 grados. ¿No? Entonces, si yo giro o si yo roto esos vectores un ángulo de 30 grados o de 37 grados, perdón, ¿no?
Si yo roto los vectores un ángulo de 37 grados, entonces por acá va a cambiar, ¿no? Quiere decir que ese vector F ahora se encuentra en la horizontal. El vector de 40 se encuentra en la horizontal. Entonces, él es F, él es 40. ¿Y qué pasa con el otro vector? También gira un ángulo de 37 grados. Más o menos de esta manera, ¿no? Acá este vector vale, en este caso, 50 unidades. Pero el giro que ha realizado acá, si inicialmente era teta, ahora aumenta su ángulo en 37 grados. A ver, un momentito, no se nota muy bien. Ya. Es teta más 37. Ahí está. Ahora, si tú quieres calcular, me dicen que la suma de todos ellos vale 0, ¿no? F más 40 más 50 vale 0. Pero si tú deseas por acá lo siguiente, la suma del vector de 40 más el vector F, la suma de esos dos vectores, me da otro vector que se encuentra en la diagonal, ¿no? El otro vector se encuentra en la diagonal. No me salió muy bien el dibujo, ¿ya? Ahí lo tratamos de arreglar. F más 40 me da el vector de color rojo, ¿no? Pero resulta que la resultante del vector F más 40 es el vector de color rojo, que tiene esa dirección, diagonal hacia la izquierda, hacia arriba. En cambio, el otro, Profesor, diagonal ¿y hacia cómo abajo, sé que derecha. es? Ahora, ese vector de color rojo tiene que valer 50, ¿no? Tiene que tener ese valor de 50. Porque sumado con el otro vector de 50 hacia abajo, la suma vale 0, porque tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Ahora, ¿este angulito cuánto vale? Triángulo notable. Para un triángulo notable de 37 grados y 53 grados, dando 25, 53, 4, 37, 3. ¿No? Entonces, ese ángulo tiene el valor de 53 grados. Ya, ese ángulo vale 53 grados. Y a partir de ahí, por supuesto, determinas el valor del ángulo teta. ¿No? Se determina el valor del ángulo teta. O sea, ángulos opuestos por el vértice, teta más 37, es igual a 53 grados. O sea, teta vale 16 grados. Pregunta 8. La figura muestra la gráfica de la posición en función del tiempo. Ahora, a mí me dicen que en el tramo OA y en el tramo BC
Las velocidades son diferentes. En la proposición 2, las rapideces en OA y en BC son diferentes. Y la proposición 3, la rapidez, perdón, todo ese movimiento es un MRU. A ver. Por acá considero el tramo OA. Tramo OA. Hay un ángulo alfa. Ojo. Y la recta se abre hacia la derecha. Observa OA. El segmento OA se abre hacia la derecha. Entonces la velocidad en el tramo OA es más tangente de alfa. O sea, 4 entre 2. La velocidad es 2 metros por segundo. En el tramo OA. En el tramo BC. En el tramo BC. Fíjate bien la figura, en el tramo BC. BC. La recta se abre hacia la izquierda. Tramo BC, velocidad negativa, porque la recta se abre hacia la izquierda, que es la tangente de teta. Es menos 4 entre 2. Menos 2 metros por segundo. Entonces, a partir de ahí, las velocidades en los intervalos OA y BC son diferentes. Eso es proposición 1, ¿no? Verdadero. Las velocidades son diferentes, ¿no? Porque uno es velocidad positiva y el otro es velocidad negativa. O sea, un móvil se desplaza hacia la derecha con 2 metros por segundo y el otro hacia la izquierda. Por eso la velocidad es el signo menos, ¿no? Ya, la primera proposición es verdadero. Proposición 2. Proposición 2. ¿Las rapideces en OA y BC son diferentes? A ver, la rapidez... A ver, un ratito. Ya, a ver. Ahora, en la proposición 2 me dicen que las rapideces en OA y en BC son diferentes. En OA, la rapidez es la magnitud de la velocidad. 2 metros por segundo. En el tramo BC, la rapidez es la magnitud de la velocidad. O sea, el valor absoluto de menos 2. 2 metros por segundo. Esa es la proposición 2. Entonces es verdadero, ¿no? Son diferentes. Ah, perdón. Es falso, son iguales. Las rapideces son iguales. ¿Ah? Las rapideces son iguales. Tanto en A y en B son iguales. Proposición 3 es un MRU. Bueno, eso sí es falso, pues, ¿no? No es un MRU, ¿no? Porque la velocidad está cambiando. ¿Ya? Toma nota, por favor.
Profesor, en el Sí. ejercicio, en el ejercicio 7, ¿por qué vale 53? El ángulo en el cual está por 50. Eso sí lo entendí. A ver, porque si ese vector tiene longitud 40, acá coloco 40 arriba, y acá es 90, y si la hipotenusa es 50, el ángulo que se le opone a 40 es 53, por triángulo notable. He considerado triángulo notable. 53 grados, 37 grados. A 90 es como 5, a 53 es como 4, y a 37 es como 3. Y el vector en el de magnitud 50, ¿por qué lo pone? Porque me dicen que la resultante es nula. Y si yo tengo que la resultante es nula, la resultante del vector f y del Tienen que vector ser iguales 40, y opuestos, ¿no? claro, como tengo uno que es 50 hacia abajo, diagonal, para que se cancele, él tiene que ser 50 diagonal hacia arriba. Y ese 50 es la resultante del vector f y de 40. Porque me dicen que la resultante total es nula, o sea, es 0. ¿Ya? Siguiente pregunta, algo rapidito, por favor. Acá. Acá, bueno, creo que tienes conocimiento de que si los móviles viajan en direcciones opuestas y están separados una distancia, esos móviles va a pasar un tiempo para que se encuentren o se crucen. Se le llama tiempo de encuentro, que es la distancia dividida entre la suma de las rapideces. La distancia del móvil que recorre es 10.000. La rapidez es 40 más 20. Entonces ahí obtienes que es 10.000 entre 60, 500 entre 3. Segundos, ojo, segundos. No, pero sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. 0, 0. ¿No? Te queda 50 entre 18 minutos. Es aproximadamente 18 por 3, 54, ¿no? Mucho. 2,8 minutos. Y para ir terminando, la última pregunta. Un auto se mueve en el eje horizontal X si el auto pasa por la posición más 3 en un tiempo de 1 segundo. A ver, acá tenemos al auto, se dirige hacia la izquierda, pasa por la posición más 3 en un tiempo de 1 segundo. Y pasa por la posición 11 . A ver, un momentito. Ya. Pasa por la posición 11 metros en un tiempo de 3 segundos. Cuando pase por la posición de 19 metros, ¿en qué posición se encontrará? ¿O qué tiempo, perdón? Discúlpame. ¿Qué tiempo se encuentra? Luego de qué tiempo se encuentra cuando pase por la posición de 19 metros. Es lo que me piden, ¿ah? Ahora,
tú te puedes dar cuenta que de 3 hacia 11 hay una diferencia de 8 metros. Además, el tiempo de 1 segundo a 3 segundos de 1 a 3 segundos, 2 segundos. Pero también de la posición 11 hasta la posición 19 hay una distancia de 8 metros. Entonces, si la distancia es 8 metros, en tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales. Cuando recorre 8 metros lo emplea 2 segundos. Entonces, cuando recorra 8 metros desde 11 a 19, debe de emplear 2 segundos. No, 2 segundos, ¿ah? Ahora, ¿cuánto vale t? 3 más 2, 5. Esa es la respuesta. ¿Ya? Te voy a pedir, por favor, si me puedes enviar o puedes subir una captura de pantalla ahí al chat. Que salga todo, la hora, todo, por favor, si fueses tan amable. Ya, jovencitos. Entonces, la ADIS. Profesor, ese es todo el problema. Sí, solamente me piden el tiempo. Cuando pasa por la posición de 19 metros. ¿Ya? Si puedes enviar una captura de pantalla, por favor, te lo voy a agradecer. Que salga la hora, todo. Por favor. Ya, entonces, gracias, muchas gracias. Ahí nomás, ahí nomás. Muchas gracias. Estoy por celular. Sí, no te preocupes. A los que están en PC, pues, ¿no? Ya, gracias, jovencitos. Ya, muy bien. Entonces, nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Ojo que tienes que repasar, ¿ya? Repasa la parte de la teoría, los problemas, vuélvelos a revisar, por favor. Trata de hacerlo solo. Si no puedes, recurres a la solución y nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Nos vemos, nos vemos. Chao, cuídense, cuídense, nos vemos. Chao.